También vamos a mirar al exterior y en concreto hoy queremos analizar la situación en Ucrania y la frágil tregua pactada hace escasos días en la capital bielorrusa. Y para eso saludamos a Asier Blas, profesor de la UPV y analista internacional. Lo tenemos ya con nosotros a través de la línea telefónica. Uno, Asier. Bueno, el viernes pasado el gobierno de Kiev y sus tropas por un lado y las milicias del este aceptaban una tregua que todavía a día de hoy sigue activada, pero parece pues muy frágil, vamos a decir. Asier Blas, ¿cuánto cree que durará, Asier Blas, esta tregua? Porque visto lo visto... Bueno, hacer predicciones es un poco arriesgado, pero sí que parece que no será una tregua muy duradera y que tiene más conexión con la necesidad que tenía Kiev de, tomar un poquito de respiro tras los acontecimientos de las últimas semanas, en los que había perdido mucho territorio. Y en este sentido, si hasta hace pocas semanas Kiev se negaba en tajante a negociar cualquier tregua, en esta ocasión se la ofreció a los rebeldes y los rebeldes probablemente no tenían interés en esta tregua, pero ante la comunidad internacional, si no la aceptas, puedes perder imagen. En este sentido, por ello, diría que en ambos bandos no está muy clara la necesidad de que esta tregua se vaya a sostener en el tiempo. La semana pasada, antes de anunciarse oficialmente la tregua, hubo informaciones contradictorias, mejor dicho, que apuntaban a que este alto del fuego había sido pactado entre el gobierno golpista de Kiev y Putin, y claro, después desde el Kremlin, pues desmentían todo eso, decían que ellos evidentemente sí querían aportar, pero que no eran el actor principal o el sujeto principal del conflicto. La pregunta es, ¿quiénes son los actores en este conflicto? Los actores principales en este conflicto habría que distinguirlos en dos dimensiones. Una es la interna, en la que están, por una parte, el gobierno golpista de Kiev y por otra parte están las repúblicas independientes, las que se han proclamado independientes tras un referéndum de autodeterminación, que son las de Lugansk y Donetsk. Y por otra parte está la dimensión internacional. Evidentemente, la dimensión internacional tenemos a la Unión Europea, tenemos dentro de la Unión Europea además hay diferentes posiciones, especialmente muy pro Junta de Kiev está Polonia y está interviniendo directamente, está Estados Unidos y por otra parte está Rusia. Estados Unidos y la Unión Europea son los que más han intervenido desde el principio, porque en cuanto se dio el golpe de Estado, no solo porque de alguna manera apoyaron todos los movimientos que desembocaron en el golpe de Estado, y porque lo financiaron, tal y como lo explicó Victoria Nuland directamente, sino porque desde el primer segundo que se da el golpe de Estado, reconocen automáticamente al gobierno golpista. Esto muy pocas veces se ve. Y por otra parte tenemos evidentemente a Rusia, que Rusia se ha visto que las últimas semanas, de haber estado los últimos meses, digamos entre comillas, pasando bastante de lo que estaba pasando en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, las últimas semanas, ante la pérdida de territorio de Donetsk y Lugansk, está claro que algún tipo de asesoramiento militar ha hecho llegar y probablemente ha facilitado que hayan entrado armas y equipamiento militar. Eso puede ser, se pueden llegar a esas conclusiones, pero mientras tanto desde Occidente se dice a las claras que se van a suministrar armas al gobierno de Kiev. Lo decían, esta misma semana o estos últimos días, no sé si en la cumbre de la OTAN, Estados Unidos, Francia, Italia, Polonia, que mencionabas ahora, Asier. No, está claro, ya llevan tiempo suministrando. Hay vídeos en los que se ve perfectamente cómo están llevando en trenes, hace varios meses, están llevando en trenes tanques, por ejemplo, de Hungría a Ucrania, como pasan los trenes con tanques. Están suministrando, porque también hemos visto en Vice News, que es estadounidense, en programas de hace varios meses, en los que se veía cómo tenían equipamiento, no tanto equipamiento militar como ropa militar estadounidense, comida estadounidense, etcétera, del ejército ucraniano. Probablemente lo que van a hacer ahora es, más directamente, equipar con más armamento. Y no es nada nuevo. La diferencia es que algunos, sobre todo lo que sería el imperio anglosajón, Estados Unidos y la Unión Europea, pueden hacer lo que quieran en el mundo y por ello no van a ser criticados ni se les va a imponer ningún tipo de sanción. Y si otros hacen algo parecido o similar o mucho menos ambicioso, pues automáticamente tienen sanciones. Por cierto, voy a preguntar sobre el accidente del vuelo
MH17 en el este de Ucrania, que a principios de verano dio mucho de a qué hablar. Se acusó a la resistencia del este de haberlo derribado. Ha habido todo tipo de acusaciones. Para Asier Blas, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, hay hipótesis. Cuando hay que hacer una investigación hay que tener todas las hipótesis encima de la mesa. Eso es lo primero que enseñamos en la universidad. Cuando tenemos que hacer una investigación hay que poner todas las hipótesis posibles y a partir de ahí investigar e ir descartando. Evidentemente esto no se ha hecho ni tiene interés, parece, especialmente, lo cual es sospechoso, Occidente, donde prácticamente el accidente del vuelo ha desaparecido de las páginas. Es verdad que hasta el momento pruebas no tenemos ninguna. El único que ha aportado pruebas, y esas además son fidedignas, es Rusia, cuando explica que el avión se desvía de su trayecto mucho más de lo normal, y ante ello no tenemos ninguna respuesta por parte de Kiev porque se desvía al avión. Y luego, bueno, tenemos otras pruebas menos fidedignas o que podrían ser más discutibles que también aportó Rusia sobre si había un caza o no que iba junto al avión, etcétera. Bueno, esto ya es menos fidedigno y como yo no soy un experto, eso deberían de discutirlo los expertos. Lo que sí que pareció sorprendente desde el principio es cómo se da una versión sin ninguna prueba alguna por parte de Estados Unidos y se acepta como la versión oficial por parte de todo el mundo las primeras 48-72 horas. Después de las primeras 48-72 horas, evidentemente ya ha quedado muy claro que aquella versión no se sostenía en absolutamente nada, pero si bien la gente que seguimos el conflicto hoy en día tenemos claro que no se sabe cuál es la versión, para la mayoría del público quedó claro de que, bueno, ya está, eso ha sido Rusia o los rebeldes. Lo que parece en estos momentos es que es más que probable que nos quedemos sin saber con una versión realmente real o compartida de los hechos. Esta semana se va a dar un adelanto de lo que hay en la caja negra, pero ya se ha avanzado que se van a negar a compartir todo lo que aparece en la caja negra porque tienen derecho a ello los que la están analizando en Holanda. Entonces, no vamos a saber todo lo que hay en la caja negra. Eso para empezar. Y esta semana sabremos algo más de lo que han encontrado ahí. Hasta el momento, ¿cuáles han sido las consecuencias humanas de este conflicto? Como en todas las guerras, es difícil de dar los datos exactos mientras está la guerra en curso, porque, bueno, la guerra de propaganda es evidente por ambos bandos, se pueden inflar o desinflar los datos según se quieran, pero lo que hasta ahora nos ha dicho la ONU es que hay 1 millón de desplazados. Desplazados quiere decir refugiados, porque se les llama desplazados a la gente que, por ejemplo, se refugia fuera de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en otros territorios de Ucrania. Y se calculaba que podía haber como 300, 400.000 refugiados en Rusia de forma más o menos oficial. Otra cosa es todos los que pueden haber llegado pues, a casas de familiares o amigos, etcétera. Pero alrededor de 1 millón de refugiados. Los muertos se cuentan por miles, y por miles se cuentan también los muertos civiles, no solo los militares. ¿Y cómo es posible? A partir de ahí no podemos dar datos más exactos. Pero si ese extremo es así, ¿cómo es posible que este conflicto, tal vez sea mi impresión, pero este conflicto no tenga la trascendencia que debería tener en los medios europeos, por ejemplo? Hombre, es evidente que hay un interés claro por parte de los medios occidentales, en general, la mayoría de ellos, no todos, evidentemente, por tenerlo ocultado con un perfil bajo, porque a nada que se estudia con un poquito de profundidad el conflicto, se ve cuáles son las raíces y se ve cuál es el papel que está desarrollando Occidente en este conflicto. Y, por ejemplo, si hablamos de lo que ha ocurrido en los últimos meses en la guerra, era evidente que quien inició la guerra fue Kiev, es Kiev quien está bombardeando, es Kiev quien ha matado a más civiles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, da una imagen de Occidente, porque Kiev está apoyado por Occidente, que no es precisamente la que a Occidente le gustaría vender en el mundo. Y es precisamente lo que ha ocurrido en el este de Kiev, lo que muchas veces Occidente ha utilizado como excusa para invadir, bombardear países, etcétera. Por lo tanto, parece bastante claro que a Occidente no le interesa que este capítulo de lo que ocurre en el mundo, ¿no?, pues tenga mucho eco. Le interesan cositas como esto, como lo del
lo del avión y cosas de este tipo, esto sí, pero por cierto que ya es bastante curioso que, aunque sea muy triste que 200 y pico personas mueran en un accidente aéreo o en un derribo aéreo o lo que haya sido, y parezca que se para el mundo por 200 y pico personas, muchas de ellas occidentales, pues que mueran miles de civiles en el este de Ucrania y que sean bombardeados constantemente, eso parece que no despierta ningún interés. ¿Qué importancia o qué papel juegan los sectores nazis, fascistas, en el conflicto ucraniano y cuál es el respaldo que dan al gobierno de Kiev? Los sectores fascistas y de ultraderecha han jugado diferentes papeles en diferentes etapas, pero en general se podría decir que actúan de fuerzas de choque tanto ahora en el frente militar, porque en muchos casos Kiev tampoco se fía del todo de las fuerzas armadas ucranianas y por lo tanto ha utilizado como vanguardia a grupos fascistas, ¿no?, que han creado batallones, ¿no?, de una manera bastante autónoma y evidentemente subvencionados por Kiev. Luego están también diferentes grupos fascistas, especialmente de Private Sector, que es el más famoso, ¿no?, que se dedica a controlar ciudades y a implantar el miedo. Por ejemplo, en Kharkiv, en el este de Ucrania, o en Odessa, y incluso también en Kiev a las noches hacen, de las suyas, ¿no? Salen como escuadrones a dar vueltas por ahí a encontrar a alguien susceptible de apalizar o lo que sea. Esto es, digamos, el sector más de choque y que además en su día fue el que de alguna manera ejecutó el golpe de Estado, la entrada violenta en el Parlamento, etcétera. Luego tenemos a los partidos políticos y especialmente a Svoboda, que es un partido que en el año diciembre de 2012 fue condenado por fascista, racista y antisemita en el Parlamento Europeo y curiosamente ahora a la Unión Europea esto todo se le olvida y Svoboda participa en el gobierno golpista desde el principio y ha tenido el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa está cambiando constantemente el responsable y el Ministerio de Interior, ¿no?, entre otros ministerios. Y desde este punto de vista se puede decir que además de que está tomando parte directamente en el poder, en el ejercicio del poder, tiene una capacidad de influenciar al resto de partidos enorme en este momento. A tener en cuenta que el golpe, si en algún sitio ha sido de alguna manera aplaudido, fue en Lviv, y Lviv es la capital del oeste del país, en la que más o menos aproximadamente en las últimas elecciones Svoboda obtuvo el 40% de los votos antes del golpe de Estado. Veremos qué pasará de una vez tengan que votar para el Parlamento en octubre y donde probablemente en Lviv sacará más del 50% Svoboda. Desde el punto de vista geoestratégico, ¿qué está buscando Estados Unidos con el conflicto en Ucrania? Bueno, parece evidente que es un paso más después de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría se pensaba que esto se había acabado, pero la Guerra Fría implicaba una lucha, digamos, izquierda-derecha, de alguna manera, pero la lucha más importante no era izquierda-derecha, la lucha más importante era una lucha imperial. Y una vez que cae la Unión Soviética, lo que hace el Imperio Occidental es extenderse en su influencia política y económica al este de Europa. Y en esta extensión, el plan último es llegar hasta Moscú, evidentemente. Una de las últimas fichas que queda para llegar hasta Moscú es Ucrania. El resto de fichas, prácticamente casi todas, han caído. Esta es la lógica, ¿no?, del conflicto en Ucrania. Esta conquista al este ya se lanzó a principios del siglo XXI con las revoluciones naranjas y fallaron en gran parte, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas fallaron y una de las que falló fue la de Ucrania, que era una pieza clave. Por lo tanto, hay que entenderlo en la lógica esta de expansión occidental y poco más. En el fondo, lo último que habría es ¿por qué también se quiere llegar hasta Rusia? Pues porque en Rusia se hallan un montón de materias primas, sobre todo petróleo y gas, ¿no?, que se quiere controlar, evidentemente. Bueno, y por ahora se podría decir que en ese
tablero donde se juega esa geoestrategia internacional, esa disputa, en este caso entre Washington y Moscú, ¿es Putin el que está ganando la partida? No diría eso yo tampoco, para nada. Otra cuestión es que a veces da la sensación de que en cualquier parte del mundo, si alguien es capaz de responder y de al menos de comportarse de forma autónoma e independiente frente a los deseos de lo que es Occidente, da la sensación de que, bueno, ya es un vencedor por eso. Pero no me da a mí esa sensación realmente en el caso de Ucrania. Putin, de alguna manera, se ha asegurado la carta de Crimea, pero a partir de ahí, gran parte gran parte de Ucrania la tiene perdida para siempre, lo que es Rusia, desde el punto de vista de la esfera de influencia, porque ya ha caído en la esfera de influencia occidental, porque con el golpe de Estado lo que se ha hecho, se está activando es una revolución nacionalista, básicamente en Ucrania, una revolución nacionalista que va a cambiar el país para siempre. Y entonces aquí lo que se está luchando es si lo va a hacer en todo el país, en todo lo que era el mapa ucraniano, con excepción de Crimea, o si lo va a hacer de Kiev al oeste o hasta Kharkiv. Yo creo que eso es lo que hay. Por lo tanto, Putin de alguna manera está jugando a las tablas. Que visto lo visto en el mundo, pues probablemente cuando alguien se enfrenta, y de forma figurada, metafórica, porque evidentemente Putin no se está enfrentando en Ucrania directamente a Occidente, pero sí que los intereses geoestratégicos de Occidente y Rusia chocan en Ucrania. Entonces, de alguna manera, cuando alguien se está enfrentando a digamos, Occidente, que es el sheriff del mundo, si consigue tablas, ya se considera casi una victoria. Bueno, son las 8:30, tenemos que terminar, pero antes de nada una última pregunta. Ya tendremos tiempo más adelante de seguir analizando el conflicto ucraniano, entre otras. Teniendo en cuenta la gravedad de lo que está sucediendo en Ucrania y las dimensiones que está tomando, ¿cómo decirlo? ¿Está la izquierda europea dando la talla? Para nada, no la está dando la talla. Y no toda la izquierda europea, evidentemente, pero gran parte de la izquierda europea, el problema que tiene es que tras la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, está bastante acomplejada y tiene miedo de ser estigmatizada. Entonces, de alguna manera, para lograr lo que sería el ISO en política internacional, como el ISO que tienen las empresas, para lograr ese ISO en política internacional, lo que trata es de contentar a Occidente, ¿no? Para decirle, bueno, nosotros podemos ser moderadamente críticos dentro de los límites permisibles para Occidente, con lo que es Estados Unidos y es Occidente, pero vamos a ser extremadamente críticos con las potencias de segunda o tercera categoría, que también pueden tener intereses imperiales y que también actúan, como hemos visto en su día en Rusia, cuando hizo la guerra contra Chechenia y produjo miles de muertos y destrucción en Chechenia. Vamos a ser extremadamente, de alguna manera, fuertes en la crítica contra estos imperios de segunda y tercera categoría, y así Occidente nos va a pasar el ISO en política internacional, nos va a normalizar, nos va a tratar como normales, nos va a convalidar como voz permisible, ¿no? Entonces, de alguna manera la izquierda se está centrando solamente en su casa, en lo que pasa en su casa y poco más, porque a nivel internacional no quiere, digamos, enfadar, no quiere ser estigmatizada por el poder, digamos, occidental, que hoy en día tiene una hegemonía prácticamente absoluta a la hora de narrar lo que ocurre en el mundo. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Se nos ha pasado ya el tiempo, 8:33. Asier Blas, mila esker, eta horren arte. Zuei, agur.